Noches, Waukikuna, Panicuna, Aziza Chukangichi, Taita Dios bendiciachun. Buenas noches, Pastor Miguel Cepeda. Buenas noches, Pastor Manuel Cepeda. Me parece que son hermanos. Bueno, algo es algo, pero es nada. Buenas noches, queridas hermanas que cantan en el coro. Buenas noches, queridos líderes, queridos diáconos. Buenas noches, queridas congregaciones presentes en esta noche. Que el mismo Dios esté guiando cada uno de vuestras vidas en esta noche. También me permito saludar, expresar gratitudes a la radio Z1 y quienes están transmitiendo en vivo, en directo, desde Ecuador, desde Guayaquil y para el mundo entero. Saludos cordiales a todos los hermanos, a todas las personas quienes visualizan por este medio. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Wauki panicuna. Taita Dios tamañasun kunankaitutapi. Taita Dios paipachuya huchailla shimita rimashka kunashka yachachishka kachun. Ichayshi mikunaka ñukanchi shungupi, ñukanchi uyaypi, wakichishka, kishkashka, sakirishka kachun. Por favor, nos ponemos de pie en esta noche y vamos a orar al Señor para escuchar el consejo, para escuchar la palabra del mismo Dios en esta noche a favor de nuestras vidas. Querido Dios, querido Padre, en esta noche nos acercamos humildemente ante su digna y ante su santa presencia. Señor, gracias te damos en esta noche por la salud, por la vida, por la familia, por el ministerio que usted nos ha permitido. Muchas gracias, Señor, por estar en este lugar con el único propósito, con el único fin de proclamar, de glorificar, de exaltar tu santo y bendito nombre por siempre y para siempre jamás. Amado Dios, también bendecimos a todos los hermanos en diferentes países del mundo, en diferentes lugares, quienes están sintonizando, visualizando por medio de las redes sociales. Señor, allí donde quiera que ellos estén, en cualquier lugar, Señor, del país, del mundo, te pido por favor, sea usted cuidando, sea usted guiando, sea usted, amado Padre, fortaleciendo sus vidas. Hoy más que nunca necesitamos de su palabra. Hoy más que nunca, querido Padre, necesitamos consagrar, acercar, poner nuestra mirada, nuestro corazón en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, estamos viviendo los tiempos finales, los últimos segundos, los últimos minutos de nuestra vida aquí en esta tierra. Porque muy pronto, Señor, se escuchará el tocar de la trompeta. Amado Dios, porque toda la profecía se ha cumplido, Señor, al pie de la letra. Porque su palabra dice, Señor, habrá peste, habrá hambre, habrá mortandad, reino contra reino, nación contra nación. Esto lo hemos visto, Señor, lo hemos sentido en nuestro país, en diferentes países, Señor. Amado Dios, en esta noche que su palabra, su mensaje, Señor, sea tocante, sea tratando de nuestras vidas. Amado Dios, recibimos su santa y bendita palabra, confiando y creyendo en el único nombre soberano de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Dios solo pague, taita Dios tamaña escamanta. Waukikuna panicuna. Taitamitu pachimita kunankaitutapi paskasun. Libro de Malaquías. Abra su Biblia, por favor. Hermanos queridos que me escucháis en esta noche, abra su Biblia en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1 y 2. Libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1 al 2.
Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día. Que vendrá, dice, los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas dice a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como el becerro de la manada. Con ancaituta para mensaje mi cangua kikuna panicuna, el destino final de la humanidad. El destino final de la humanidad. Muchas veces este tipo de mensajes están muy escondidos. Este tipo de mensajes, hermanos queridos, muchas iglesias, muchos pastores no nos permitimos predicar. ¿Por qué? Porque es un mensaje que no le agrada a la gente, es un mensaje que no le agrada a la misma sociedad. Hoy la gente quiere escuchar mensajes amilanados, mensajes que te hablan de la prosperidad, mensajes que te hablan del éxito. Hermanos queridos, hoy más que nunca la iglesia preeminente necesitamos escuchar un mensaje contundente, un mensaje claro. Y este mensaje, dice la palabra de Dios, el final de los seres humanos está muy cerca, está muy próxima. Pero hoy más que nunca la iglesia está entretenida. Hoy más que nunca la iglesia, hermanos queridos, hemos perdido el rumbo, el destino, el futuro de la iglesia, el futuro de nuestra alma, el futuro de nuestra sociedad. Hermanos queridos, solamente hay dos lugares, dos destinos para el ser humano: el cielo eterno para todo hombre, para toda mujer que ama al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y también hay otro destino, según la palabra de Dios, el mismo infierno. El infierno, señores, está preparado para toda la humanidad, para todas las personas sin Dios y gracia que desobedecieron la palabra, se apartaron de los caminos de Dios. Hay dos destinos, el cielo y el infierno. Y hay dos tipos de seres humanos, dos tipos de personas. Personas inconversas y personas conversas para la honra y para la gloria de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. No es como la política, o no es como los politiqueros que nos señalan que vienen día de paz, que vienen día de bendiciones, que vienen día de prosperidad. La Biblia dice, querida iglesia, queridos hermanos, Tukuri punjakuna, Yaki punjakuna, Kaipachamanta, Rina punjakunami, Ña chayamuska, Ña pactamuska. Hasta wampis gente kunaka, Tukichaita kungarispa, Mundupi uyaita churaspami, Kausaita kazarikonchi. Hasta wampis gente kunaka, waukikuna panikuna, chay sustarinata, Dios mankutirinata, Dios tamaskanata, kungarishpami, kausaita kazarikonchi. Escúchame por favor. En los años 1830 había un hombre llamado Cole Porter. Cole Porter escribió una canción: que todo vale. Estamos en el tiempo, en la era de que todo vale. Cualquier religión vale, cualquier mensaje vale, cualquier predicación vale, cualquier actividad vale. Chaipunja manmi, waukikuna panikuna, kunampunja kriskuna, kunampunja Dios takatikuna ka chayamuskanchi. Todo vale, todo es normal, todo es bueno. Hablamos de las religiones. Hoy más que nunca
Hay religiones apóstatas, predicadores apóstatas que confunden a la iglesia, que confunden la sana doctrina, que confunden a la congregación. Y ellos dicen, todo vale. Estamos en el tiempo de que todo vale. Hermanos queridos, la misma palabra de Dios dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Wow, que panicuna. Samuj punjakunaka, Zaki punjakuna, Mancharina punjakuna, Huacana punjakuna, Sustarina punjakuna mi chayamukun. Chaimanta mi Dios pasimi picanicum, vendrá un día ardiente. La palabra ardiente quiere decir día de lamento, día de lloro, día de alboroto. Y también dice que viene un día como de horno. La palabra horno representa, hermanos queridos, el calor, el sufrimiento, las llamas del mismo infierno. Según la historia, 320,000 grados será el calor, las llamas del fuego eterno. Hoy más que nunca, querida iglesia, queridos hermanos, las puertas del infierno están abiertas de par en par. Hoy más que nunca las llamas del infierno están tan vivas, tan latentes, tan reales. Hoy más que nunca las personas que no han aceptado a Cristo, las personas sin Dios y gracias, las personas que aborrecieron la gracia de Cristo, hoy más que nunca sus pies están más cerca del mismo infierno y allí vivirán en el medio del fuego, en las llamas ardientes por siempre y para siempre jamás. Hermanos queridos, hay mucha gente, hay muchas personas que no creen en el infierno, que no creen en el castigo de Dios, como los grandes teólogos reformadores. Hay dos grandes teólogos que no creen en el infierno, que no creen, hermanos queridos, que no creen en el castigo de Dios. Su nombre es Hart Potter. Estos grandes teólogos, Cott y Wadscott, estos dos grandes teólogos humanamente, esos hombres de Dios, han enseñado a la humanidad. Inclusive estos hombres, Cott y Wadscott, estos hombres, hermanos queridos, han suavizado la palabra de Dios, han suavizado las versiones actuales. Y haciendo creer a la misma humanidad, a la misma sociedad, a la misma iglesia, de que el infierno no existe, de que Dios no manda el infierno, que el amor de Dios permanece para siempre jamás. Chaypi sunguta yuyaita churashpami gente gunaka chay universalismo, socialismo, humanismo pi yuyaita sunguta churashpa causaita kallarishkakuna. Pero déjame decir, según la palabra de Dios, la palabra es muy clara, querida iglesia, porque he aquí, estamos en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 1, porque he aquí, la Biblia es muy clara, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Chayhatun yaki, chaynina rupako kopachapi, sitaska kana, chaypi, wiña y wiñaita, causagrinaka. Dios tamana manchaspa, Dios tamana kaduspa, paipak yuyay, paipak munay, paipak sungu, causa gente con apagmi. Chaymanta mi Dios pasimi picanicum, los soberbios, para todos los soberbios. La palabra soberbio se refiere a los imperiosos, a los altaneros, a los orgullosos, a los arrogantes. Con ampunya con acá,
Chay carácter gente kuna, chay carácter runa konami, iglesia konapi, ministerio konapi, ricurisca, casarisca, wauki panikuna. ¿Qué es la palabra soberbio? Una vez más me permito repetir. Los soberbios son las personas imperiosas, altaneros, orgullosos, arrogantes. Usted me dirá, pastor, yo soy miembro de la iglesia, yo soy líder de la iglesia, soy diácono de la iglesia. Oh, hermanas queridas, con el respeto que usted se merece, usted me dirá, pastor Guapi, yo canto en el coro, soy líder del coro. Pero discúlpame por favor, si nosotros tenemos un carácter soberbio, altanero, orgulloso, arrogante. Discúlpame con el respeto que te mereces, no quiero dañar tu sensibilidad. La misma palabra del Señor dice, todos los soberbios, los altaneros, los orgullosos serán como estopa, no quedará ni raíz ni rama. Chasna gente kunaka, waukikuna panikuna. Nina rupakos kochama, sitaska mikanga. Chasna gente kunaka, Dios manta chikanyachisca, Dios manta karuyachisca mikanga, wiñaypak. Chaymantami, kunan causa kuspa. Kunan tiempo tiakpi, oportunidad tiakpi. Dios man coterina. Dios man vueltarina, Dios man cuchuyana, Dios ta catispa, Dios ta honraspa, Dios ta servispa, causana mi canchi. Chaypehuasa canin mi waukikuna panikuna. El día ardiente y el horno dice, los abrazará. La palabra abrazará quiere decir, se apoderará de la persona. No importa quién es usted. Puede ser un joven educado o un adulto iletrado. Chamusponja kawauki panikuna. Dios ta manakaduspa causascamanta. May piskachun causascamanta. May piskachun puriscamanta. Dios wan chansariscamanta. Nina rupako kochama sitaskamikanga. No importa que usted sea un joven. No importa si eres estudiante, no importa si eres un profesional, no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa si eres quichua, si eres mestizo, si eres anglosajón, no importa. Por el hecho de la desobediencia al mismo Dios, por el hecho de apartarse de la palabra de Dios, mira lo que dice, el fuego los abrazará. No dejará ni raíz ni rama, quitará de la faz de la tierra por siempre y para siempre jamás. Wow, que panicona. Yuyaita hapina punja kuna pimikanchi. May pika chaita mi kungarispa causa conchi. May pika krig mi kanchig nis papis. Dios ta katikona mi kanchig nis papis. Ñukanchi yuyaita, ñukanchi munaita, ruraspami, causaita, kadarikonchi. Estamos viviendo en la época de que todo vale, de que todo sirve, de que todo es bueno. Como dijo el escritor Cole Potter. Cole Potter escribió la canción. La canción dice que todo vale, todo sirve. Todas las religiones nos llevan al cielo. Todas las alabanzas es de Dios. Todos los mensajes es de Dios. Es un engaño, es una mentira que se ha introducido ligilosamente en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Chasna causa gente con una pasca, yuaukikuna panikuna. Nina rupaku kochami paskashka, nina rupaku kochami adichishkakan. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro comportamiento para con el mismo Dios? Himalaya te causa conchi, Himalaya te puri conchi, Krishnaya, Krishna, Dios pactaro raconashinacho, maitarispa, maipicaspa causa conchi. O estamos viviendo en un mundo todo lo vale. En el mundo hay divorcio, en la iglesia hay divorcio. En el mundo hay adulterio, en la iglesia hay adulterio.
En el mundo hay peleas, discusiones. En las iglesias hay discusiones, hay peleas, hay vituperios, hay desobediencia. Todo vale. Todo vale. Mana waukikuna panikuna chaika kriskunapa kausaichu. Mana chaika Dios pawakunapa kausaichu. Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Levítico, capítulo 5, versículo 17. Libro de Levítico, capítulo 5, versículo 17. Si alguien peca inadvertidamente e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, es culpable y sufrirá las consecuencias de su pecado. Dios pakshimi waukikuna panikuna kaskata miriman kri kaskahawa pandarispa huchachispa millaita ruraspa causa runa causa guarmica. Es culpable, dice, y sufrirá las consecuencias de su pecado. Tarde o temprano, las consecuencias del pecado, las consecuencias de nuestra vida se verá como la luz de la mañana, como la luz del día. Chaita mi Dios paxímica, rimakun, kunaku y achachikun. Chaimanta waukikuna panikuna. Tukuikai medio te uyakuna. Kan maipi kaspapis, kan maipi kausakuspapis. Yuyaita hapispa, yuyaipi causana purina, Dios ta servina, Dios ta honraspa, causana micanchi. Libro de Lucas, capítulo 12, versículo 48. En cambio dice, el que no le conoce y hace algo que merezca castigo recibirá pocos golpes. A todos los que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Wow, que panicuna. Kairimanska, kaikunaska, semikunaka, kriskunapa, mana kriskunapa, mikan. Yatsanska hawa, Dios pa simita, uyaska hawa, Dios pa obra, Dios pa trabajo, Dios pa ñampi, causaska hawa. Mundo mantigraspa, wasama mantigraspa, huchapi kausaita kadarikpika. Chay runakunaka, chay warmikunaka, astawan hatunta sakichishka, hatunta condenasca, hatunta azotishka metokunga. La misma palabra lo dice. Si después de conocer la palabra, de entender la palabra, algunos han estado en el ministerio de Dios, en el servicio de Dios, y aún así se apartaron de Dios, se apartaron, se desviaron del camino. Discúlpame por favor, estas personas recibirán, dice, el castigo más grande, el golpe más fuerte, el castigo más doloroso. Mana uyaskamanta, o mana yachaskamanta, mana entendiskamanta, huchachiskamanta, urmachiskamantaka, asaya yakiguna, asaya golpe, asaya condenación, ta chaskina taminikum. Pero, kan yachaskahawa, tal vez suponga que el líder, diácono de la iglesia, cantabas en el coro, estabas en la escuela dominical, cantabas en los jóvenes. Pero por algo de la vida te apartaste, te separaste de Dios. La misma Biblia, la misma palabra nos condena. Dice, recibirás más golpe, más azote, más condenación. Chaimanta kunankaituta pika, yoyarina mi canchi. Himalaya tan yukanchi causai. Himalaya tan yukanchi comunión. Himalaya tan Dios ta serviconchi. Himalaya tan yukanchi vida cristiana. ¿Cómo estamos? Ya te obligas cada samo con iman. Ya te iman pastor tamantas casa manta, pastor perricoringa pagza, iglesia perricoringa pagza. Usted no viene a complacer al pastor.
Usted no viene a complacer al líder. Usted no viene a cantarle al pastor, a engalanarle al pastor. Usted viene a cantar, a adorar, exaltar, a servir, a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en el cielo eterno y que también está en nuestros corazones, en nuestras vidas, por siempre y para siempre jamás. Apláudele al Señor en esta noche. Libro de Deuteronomio. Si usted quiere, anote esos versículos. Libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 11. Mira lo que dice la palabra. Esto es una advertencia para los cristianos. No uses, escúchame por favor, hermanos de la Iglesia Universal, hermanos carismáticos, hermanos pentecostales. Escúchame por favor, hermanos judaizantes. Escúchame por favor, testigos de Jehová. Escúchame por favor, iglesia adventista. Escuche la palabra en esta noche. No uses el nombre del Señor, tu Dios, en falso. Yo, el Señor, dice, no tendré por inocente a quien se atreve a usar mi nombre. Dios paxímica, cascatami rimán. Nunca jamás ama Dios paxutitaka, yanga sotichingi, yanga rimangi, yanga pichurangi. Muchas veces hay personas, hay religiones, hay denominaciones, hay grupos, hay sectas que usan el nombre de Dios como comercio, como mercadería, como un marketing. Dios paxímica rimanmi. Ama nunca jamás daita Dios paxutitaka yanga rimangi y mayanga pichurangi. Chasna yanga pichuraskamanta yangata rimaskamantaka Dios paximipika ninmi waukikuna panikuna chay gente kunaka yakichisca mi kanga. La Biblia es muy clara, dice, y no tendré por inocente a quien se atreve a usar mi nombre. Usted no puede decir, pastor, usted no puede decir, es que me equivoqué, es que no sabía, es que no escuché, es que nadie me dijo. Cuidado, querida iglesia. Cuidados, queridos predicadores, que estés usando el nombre de Dios para tus bienes personales, para tus lucros personales, para tus mercenarios. El nombre de Jehová, el nombre de Dios es santo, es único, que solamente las personas, sus hijos que obedecen al Rey de Reyes y Señor de Señores merecen llevar, merecen nombrar el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre de Yahweh, el nombre de Dios por siempre y para siempre jamás. Shaita mi Dios Pashimi, Waukikuna, Panikuna, Rimakun, Kunakun, Yachachikun. Libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 28. Mira lo que dice la palabra. Ñamanata uyaspa, manata kaduspa, manata intendispa causas kamantaka. Allí será el llanto, el crujir de dientes. Cuando veáis, dice Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros seréis echados fuera. Esto es algo triste. Esto es algo inhumano. Hermanos queridos, ñamanata uyaspi, manata kadujpi, manata intendijpi. Masnata rime, masnata kune, masnata yachachi, masnata huille, gente gunaka, mana uyasanin kunacho. Mana uyaskamanta, mana kaduskamantaka, Dios paxime menikun. Nina rupago kochaman, sitaskamekanga. Chaypika kurukuna psmana wanyunchu. Nina pismana wanyunchu. Gente kunaka, nina rupaco pachapika, wiñaita, caparenispa, huacaspa, sufrido, tormentado, causa y tami charinga kuna. ¿Quién puede sobrevivir ahí? ¿Quién puede resistir el mismo infierno, las mismas llamas de fuego? Hermanos queridos,
El fuego eterno, el infierno eterno no es para los cristianos. El infierno se hizo para el mismo diablo y para sus ángeles caídos. El infierno no es para nosotros. El infierno no es para los seres humanos. El infierno está hecho y declarado, proclamado por el mismo evangelio, por el mismo Cristo. Es para Satanás y sus demonios. ¿Y qué es lo que nos está arrastrando? ¿O por qué el ser humano es capaz de ir al infierno? Es por nuestros propios pecados, por nuestros propios errores, por nuestro propio alejamiento, es por el abandono a la misma palabra, es por vivir en nuestros pecados. Dios no te manda al infierno. Usted tiene la razón, Dios no te manda al infierno, sino que cada uno de nosotros solitos, por nuestros actos, por nuestra mala vida, por nuestros pecados, nos estamos dirigiendo al mismo infierno, al mismo lago de fuego. Hermanos, el fuego no se apaga nunca, jamás. Hermanos, en el infierno el gusano que dice la Biblia no es como esos gusanitos de la papa o del choclo. Esos gusanos del infierno medirán 5 centímetros. Y en el infierno, hermanos queridos, la Biblia dice: tu cama y tu cobija serán los mismos gusanos. Infierno pica, nina rupaku pachapica. Infierno picauta gente con ataca, jorogoname libre, tapasca, libre, shiwishka ganga. Gusanos te cubrirán y gusano será tu cama, gusano será tu lecho. ¿Quién puede resistir todo esto? En ese momento, en ese tiempo, no habrá abogado, no habrá fiscal. No habrá personas que te puedan socorrer, personas que te pueden librar. Hermanos queridos, chaimanta mi conan causa cuspa, conan salud tacharispa, vida tacharispa, oportunidad tacharispami, Dios te servispa, Dios te manchaspa, Dios te caduspa, causana canchig. La Biblia lo dice: la gente mala, la gente perversa no quedará. Ni raíz ni rama, será estopa, será consumido por siempre y para siempre jamás. Y matate soyasun. Todas las profecías se han cumplido. Todas las señales se van cumpliendo día tras día. Y matate soyasun. Hatungo y samuskami. Pandemia COVID-19 niska samuskami, achka familia kunata, wanyuchispa riskami, apaspa riskami. Y matata hasta un soyanchi. Kunanzata Ucrania y Rusia, hatu makanaku y pimikan. Achka wawakuna wanyuskami, achka mamakuna wanyuskami, civiles wanyuskami. Más de 200,000 personas en Ucrania están muertas. Personas civiles, personas de hogar, personas buenas y bondadosas. Niños han fallecido. La Biblia dice: habrá reino contra reino, nación contra nación. La Biblia dice: señores, habrá tumultos, habrá levantamientos, habrá protesta. Ecuador ya está piña pasascame. Tauca gentigona guanyurcami. Tauca runacona, mundo ta cambia sonispa, pasta apamusonispa, pasta charisonispa. Tukigona hatarirkami, tukigona bujerkami, ñankunata fitirkami, gobierno pa contra, autoridad con contra, kaparirkanchimi, pero esto no cambia. A menos que nosotros, los cristianos, no nos humillemos. A menos que nuestras autoridades no miren al cielo, no pongan su mirada en el Rey de Reyes. Según la palabra de Dios, el mundo cada vez irá mal en peor todos los días de nuestras vidas. Señores, nuestra esperanza no son los gobiernos. Nuestra esperanza no es la política. Nuestra esperanza no es Estados Unidos, no es América. Nuestra esperanza se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra ciudadanía se llama el cielo eterno por siempre y para siempre jamás. Apláudenle al Señor en esta noche. Libro de Mateo. Libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 41.
Entonces dirá también a la de la izquierda: apartaos, dice, de mí, malditos, al fuego eterno, preparado, dice, para el diablo y sus ángeles. Wow, que panicuna. Dios tamana kaduspa causaspa. Dios tamana rexispa causaspaka. Supunja kataita Dios kaningami. Kaimanta la doyaichik. Millay teruraskuna. Nina rupakus pachama kankunaka sitaska mi kangichik. Mateo capítulo 13 versículo 42. Y los echarán, dice, en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Yamanata guyajpi manata kadupikam. Nina rupakos kochama sitaska mi kanga. Marcos capítulo 9 versículo 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. Y su fuego, dice, nunca se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Wow, que panicuna. Mana uyas kunapa, mana kadus kunapa, mana Dios te servispa causa kunapasca, chay hatun yaki, hatun tribulación me chayamukon. El fuego no se apaga, el gusano nunca jamás muere. Con ampunja mi wauki panicuna, Dios te servispa, Dios te honraspa, Dios te caduspa, causana canchi. Punto número 2. Bueno, si alguien quiere los materiales, ahí está, de los tiempos finales. Es un material variado, no es solamente de un tema. Ahí está variado si usted necesita. Mira lo que dice. Punto número 2. La gracia del temor a Dios. Resultado, dice, de la reverencia a Dios. Libro de Malaquías capítulo 4 versículo 2. Aquí viene la esperanza para el cristiano. Aquí viene la esperanza para el Hijo de Dios, para la mujer de Dios. Mira lo que dice. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis como el becerro de la manada. Wow, que panicuna. Dios te caduspa causa kunapak. Dios te servispa causa kunapaka, su esperanza te amen. Dios te servispa causa kunapaka, kusikuna te amen, suyana te amen, chapana te amen, esperanza te amen. Pero para los perdidos, para la gente que no hace caso de Dios, para las personas que dudan de Dios, hermanos queridos, les espera el infierno eterno, el fuego eterno, por siempre y para siempre jamás. Mira lo que dice la palabra de Dios. Nacerá el sol de justicia. La palabra justicia quiere decir día de legitimidad. Recibiremos, dice, la salvación, una experiencia sublime. Saldremos, dice, dejaremos muy pronto este mundo terrenal. Saltaréis como el becerro de la manada, una alegría nunca jamás vivida, junto al mismo Señor y junto a todos los salvos. Nacerá el sol de justicia. Para nosotros los cristianos, para nosotros los hijos de Dios, un día cuando lleguemos a la misma presencia del Señor, cuando un día entremos al cielo eterno, el mismo Señor, el mismo Padre, el mismo Dios nos recibirá en su trono. El mismo Dios se pondrá de pie, se parará de su trono y dirá: hijo mío, hija mía, bienvenido al Señor. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco has sido fiel, pero hoy entra en el gozo de tu Señor. El mismo Dios, el mismo ángel, señores,
Cuando entremos a la patria celestial, hará la calle de honor y el mismo Dios, el mismo Padre se pondrá de pie y nos recibirá con sus palmas santas, con sus palmas divinas. Bienvenida a la casa, bienvenido a la casa, entra en el gozo de tu Señor. Ese día será un día inolvidable. Un día jamás experimentado. Un día tan único, un día tan solemne. Yo quisiera caminar por las calles de oro, por el mar de cristal. Un día, querida iglesia, no necesitaremos de la luz eléctrica, porque el mismo Dios con su presencia, con su rostro, nos resplandecerá. En el cielo eterno, querida iglesia, queridos hermanos, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá tormento, no habrá problemas, no tendrá ninguna necesidad. Porque seremos pastoreados por el mismo Señor, por el mismo Rey de Reyes, por el mismo Señor de Señores. Seremos pastoreados. Y viviremos juntamente en toda la eternidad. Y para toda la eternidad viviremos juntamente con nuestros profetas, con nuestros apóstoles, con nuestros hermanos, cantando, glorificando, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, por siempre y para siempre jamás. Con el vestido blanco y una corona en nuestras cabezas, cantaremos el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Aleluya, gloria a Dios por siempre y para siempre jamás. Apláudele al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche. Mira lo que dice la palabra: recibiremos la salvación. Es una experiencia sublime, una experiencia sobrenatural. Querida iglesia, queridos hermanos universalistas, queridos hermanos racionalistas o moralistas, la salvación, escúchame por favor, la salvación no es por obras buenas. La salvación, según la palabra de Dios, es por haber creído, es por haber adorado, es por haber servido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto en esta noche, hermanos católicos, hermanos anglosajones, hermanos moralistas, hermanos que están en la sociología, sírvele al Señor, acepta a Jesús, porque su palabra dice: mas a todos los que recibieron a Jesús y creyeron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación es a través del Evangelio. La salvación es mediante la cruz. La salvación es otorgada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es por las obras buenas, no es por la moral, no es por la bondad, no es por las obras. La salvación, querida iglesia, queridos hermanos, queridos pentecostales, queridos liberales, moralistas, universalistas, la salvación se radica, la salvación se origina en el Evangelio, en la cruz de Cristo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores es su nombre, por siempre y para siempre jamás. Mira lo que dice la palabra. Dice la palabra: saldremos, muy pronto se escuchará el tocar de la trompeta o el final de la trompeta. Muy pronto la iglesia será arrebatada. La palabra lo dice muy claro. Primeramente los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros, los que hayamos quedado con salud y vida, seremos arrebatados en las nubes celestiales, y allí estaremos por siempre y para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Chaimami purikunchik, chaimami katikunchik. Nosotros no estamos destinados al infierno. Nosotros no estamos destinados al lago de fuego. Estamos destinados a la patria celestial, a vivir juntamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores por siempre y para siempre jamás. Mira lo que dice: saldremos muy pronto, saltaréis como el becerro de la manada. Una alegría nunca jamás vivida junto al mismo Señor y todos los salvos. Wow, qué panicona. Usted no se imagina cómo será el cielo eterno.
¿Cómo serán las calles de oro, el mar de cristal? ¿Cómo serán las mansiones en el cielo, las moradas, las coronas, el vestido blanco? Imagínate cómo será el rostro del Señor. Imagínate. Será una alegría, una paz tan grande. Algo que nunca jamás hemos vivido. Imagínate las casas, las mansiones, dice, de cornelina, de topacio, de jaspe. Imagínate estas casas hermosas, casas preciosas. Imagínate esta casa que diga Laurita Sigla. Wow. Una mansión tan hermosa. Esta casa está hecho de oro transparente. Una casa bien preciosa. Imagínate las puertas de la casa de oro macizo. Ay, Dios mío. Imagínate que el mismo Señor nos esté recibiendo, nos esté esperando con los brazos abiertos. Qué alegría, qué emoción, qué paz, qué benevolencia, qué gracia. Yo quiero estar allá. Cuando los médicos me dijo, señor Guapi, usted ya no tiene vida, ya no tiene esperanza. Yo miré al cielo y dije, Señor, gracias. Yo quiero estar arriba, Señor. Y recuerdo Mamá Charo cuando yo decía esta oración y Mamá Charo me dice, ¿y yo, papi? Yo le dije, un día tú también seguirás, Mamá Charo. Pero como el apóstol Pablo dice, Señor, si tú me permites la salud y la vida para servir a Dios, pero yo deseo la muerte, yo quiero estar contigo, Señor. Porque cada vez que voy a los médicos dicen, Señor, usted no tiene esperanza. Hoy salí a buscar una medicina y me dice, usted no tiene, dice, Señor, para usted no hay medicina, no hay alivio. Mire al cielo, Señor. Yo quiero que me levantes. Humanamente, hermanos queridos, humanamente el cuerpo se cansa, humanamente el cuerpo se desanima. Llegué al cuarto donde estoy, me puse de rodillas, Señor, le dije, mi vida y la muerte está en tus manos. Si tú me permites, Señor, la salud y la vida, qué bueno, terminaré predicando, proclamando tu palabra. Y si un día tengo que irme, si un día tú me levantas, Señor, que así sea. Cuida de mi esposa, cuida de mis hijos, cuida de las iglesias, Señor. Todo está en tus manos. Yo ya quiero este viaje. Yo ya quiero este viaje. Mira lo que dice la palabra de Dios. Saltaréis como el becerro de una manada, una alegría nunca jamás vivida, juntos al mismo Señor y todos los santos. Muchas veces, hermanos queridos, nuestro sueño, nuestro anhelo, nuestra alegría a veces es conocer otros países, conocer otros mundos, conocer otros lugares. Cuando hubo el World Center de los Estados Unidos, yo tenía tantas ganas de conocer. Porque este edificio tenía más de 150 pisos. World Center. ¿Cómo se sentiría usted estando al último piso? Mirar hacia abajo, una alegría. ¡Wow! Very good, qué emoción. A veces algunos cuando se suben al avión dicen, ay, qué bonito ha sido, mandan fotos, gracias a Dios estamos volando, tonterías. Yo amo al cielo. Yo quiero volar más alto, quiero alcanzar más lejos, quiero vivir en la eternidad.
Será una emoción, algo alegre, algo hermoso, algo nunca jamás vivido. Mejor que Estados Unidos, mejor que New York, mejor que Manhattan, mejor que Miami Beach. Mejor. Hermanos, mira lo que dice la palabra de Dios. Está en Primera de Pedro 2:9. Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba y los que vivan como Dios quiere y reserva a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Proverbios 27:12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y sufren el daño. Proverbios 21:21: el que va tras la justicia y el amor hallará vida, prosperidad y honra. Salmos 37:28: porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Primera de Tesalonicenses 5:9: porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para adquirir la salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4:16, 17: porque a la señal dada por la voz del arcángel y el toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. Entonces primeramente escucharán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que vivimos, los que queramos, seremos llevados con ellos en el cielo sobre las nubes, al encuentro de Cristo. Mira lo que dice al final: y así permaneceremos con el Señor para siempre y por siempre jamás. Nadie nos separará del amor de Cristo, de la presencia de Cristo. Nadie nos robará la herencia, la bendición, el galardón que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 4:7-8: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Wow, qué panicona. Nunca te separes de Dios. Nunca te apartes de Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, manténgase en la palabra de Dios. No te apartes de la fe, permanece en la fe, consagra tu vida, acércate más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ama nunca jamás. Masnazaki Samungami, problemas Samungami, tribulaciones Samungami. Nunca jamás te separes de Dios, nunca jamás te apartes de Dios, porque muy pronto escucharemos la última trompeta, muy pronto seremos arrebatados a la patria celestial, y ahí estaremos por siempre y para siempre en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, por siempre y para siempre jamás. No te separes de Dios. Chaipon jaminyukanch kriskunapaka waukikuna panikuna paktamukun. Tukuchingapak Ezequiel capítulo 18 versículo 30. Ezequiel 18:30: arrepiéntanse. ¿Qué es lo que debemos hacer en esta noche? Si de pronto estamos un poco decaídos, desanimados, separados de Dios, apártese y arrepiéntase de todas sus maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Lucas 13:3:
les dijo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Libro de Salmos 68:6. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos. Los rebeldes habitarán en el desierto. Proverbios 27:12. El prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Wow, qué panicuna. Y matate rorazo. Dios paximito y escangue. Hermano, hermana, que nos miráis por las redes sociales, en el lugar que estás, en el país que estás, has escuchado la palabra, has escuchado el consejo, has escuchado el mensaje de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Apártese del pecado y arrepiéntese del pecado y busque el rostro de Dios. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de acercarnos a Dios. Es el tiempo de consagrar nuestras vidas a Dios. Porque muy pronto seremos arrebatados. Muy pronto se escuchará el final de la trompeta, el tocar de la trompeta. Kunan kay tuta piuya risong azichiska chukanchik rinaza chukanchik. ¿Estás preparado? La pregunta en esta noche, si tú te mueres en esta noche, ¿dónde despertaría su alma después de 5 minutos? ¿En el cielo o en el infierno? Si de pronto usted tiene alguna duda, hoy es el tiempo de mirar hacia el cielo, decir: Señor, restaura mi vida, toca mi vida. Usted me dirá: Pastor Guapi, yo tengo 30 años, 20 años de vida cristiana. Tal vez viviste como religioso, como religiosa. Tal vez estás cayendo cada vez que quieres vuelves al mundo, vuelves a la iglesia. Eso no es estabilidad, esto se llama religión, paganismo. Nunca te separes de Dios, nunca te apartes de Dios. Ponte de pie, por favor, vamos a agradecer por el mensaje. Y si Dios quiere, mañana a las 3 de la tarde, espero a todos. Estamos dando una conferencia sobre el pacto de membresía. Todos están invitados. Muchas veces decimos: yo soy creyente o yo soy miembro de la iglesia, pero no conocemos los deberes de la iglesia, las obligaciones, las responsabilidades como miembros. Esto es el problema. Luego usted se pregunta: ¿por qué la iglesia no prospera? ¿Por qué la iglesia no crece? Porque nosotros como miembros, como cristianos, no estamos sirviendo, no somos útiles a la iglesia. Taita Dios tamañasun. Taita Dios tapaginisun. Paipakchuya jucha y se me manta. Bueno, antes de retirarme de aquí, si de repente alguien necesita una oración, dame unos 5 minutos más. Si de pronto usted está desahuciado, desanimado, cansado, vituperado, debilitado, hoy es el tiempo de pasar adelante y decir: Señor, hago un nuevo pacto, hago un nuevo compromiso. De repente, Maipika iglesia manta sakirishka causa kungi. Maipika shaikurishka desanimado causa kungi. Ya no tienes las mismas fuerzas de antes. Por cualquier cosa te resientes, te amargas la vida, te frustras la vida. ¿Por qué no le cuentas a Dios en esta noche que Dios te dé la fortaleza, que Dios te dé el valor, que Dios te levante, que Dios te restaure tu vida? De repente Shamosan en Gemancho, ahí donde estás, levanta tu mano y vamos a orar al Señor. Ahí donde tú estás. Y si quieres pasar mediante la oración, ven aquí. Querido Dios, gracias por su palabra. Gracias por su amor, Señor, por la advertencia que usted nos ha dado en esta noche. Se aproxima, Señor, el día ardiente.
Se aproxima el día infernal, Señor. Se aproxima el día, Señor, donde los soberbios, los orgullosos, los arrogantes serán echados al mismo infierno. También se aproxima, Señor, el día de salvación. También se aproxima el día del arrebatamiento de la iglesia. En esta noche, querido Dios, restaura nuestras vidas. Muchas veces estamos desanimados, desahuciados, alejados del ministerio, alejados de la iglesia. Perdónanos, Señor. En esta noche volvemos en paz con usted, volvemos a la iglesia, volvemos al ministerio. En esta noche, querido Dios, hacemos un nuevo pacto, un nuevo compromiso para con usted. Querido Dios, que cada hermano, cada hermana que nos escuche en esta noche, hermanos que nos visualizan, que nos sintonizan, Señor, por medio de las redes sociales, allí donde están, Señor, bendice sus vidas, toca sus vidas. Algunos, Señor, han dejado el país, han dejado la familia, han dejado la iglesia. Cuida de ellos, Señor. Provéeles, Señor, lo que es la salud, la vida. Provéeles, Señor, los recursos del trabajo, las actividades. Cuida, Señor, porque la migración ha cobrado muchas vidas. La migración, Señor, ha cobrado muchas familias, muchas iglesias, muchos ministerios. Perdón, Señor. Tenga la bondad, tenga la piedad, tenga la misericordia de nuestros migrantes. Cuídalos, Señor. Y que muy pronto, Señor, puedan volver a su país, puedan volver a su familia, puedan volver a la iglesia, a sus ministerios. Cuida de ellos, Señor. Un abrazo a la distancia, un saludo a la distancia. Señor, que la iglesia Unión Misionera marque la diferencia. Sea la luz y la sal de la tierra y que brille como una estrella para su honra y su gloria. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por la advertencia que usted nos ha dado en esta noche. Muchas gracias, Señor, por restaurar, por tocar, por renovar nuestras vidas, nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios se lo pague, Iguauqui Panicuna. Buenas noches.